de plantear otras posibles. Admiro a la gente que es capaz de decir, no sé, ante una pregunta, y ante la gente que sabe preguntar. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, momento de hablar de deportes, momento de hablar de las eliminatorias al Mundial desde Barranquilla, la casa de la selección. En el día de hoy será jornada final de trabajos, tanto de Argentina, que llegó sobre las 11 de la noche al hotel de concentración en el norte de Barranquilla, como también para nuestra selección Colombia, que tendrá jornada matutina en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. 26 jugadores habilitados en Colombia. Ya lo conocido, la ausencia de Yerry Mina por la acumulación de tarjetas amarillas y varias inquietudes. Primero el tema James Rodríguez. Todo pinta para que pueda el 10 volver a ser titular en la formación inicialista aquí en casa. Y hay varios detalles puntuales. Establecer Carlos Cuesta, cómo ha evolucionado finalmente de la conmoción cerebral que lo sacó del partido en Lima para el segundo tiempo. Si no está Cuesta, estará Gerson Mosquera, el joven defensa central del Wolverhampton que actúa en la Liga Premier. La otra gran duda, el tema de Richard Ríos, si también se puede hacer un retoque en esa zona de recuperación. Está Kevin Castaño como alternativa. Y en ataque, John Córdoba, que seguro comandará el frente de ataque del equipo colombiano, con una alternativa muy clara, la de John Hader Durán, que hizo un muy buen papel en Lima frente a la selección peruana. Entre tanto, Argentina también ha llegado con dudas. Alexis McAllister, el compañero de Lucho Díaz en el Liverpool, está tocado, aparentemente no sería inicialista el día de mañana en el Metropolitano, al igual que Nico González, casi descartado el jugador para enfrentar a Colombia, una Colombia que no sabe qué es ganarle a Argentina en Barranquilla hace 31 años. La última victoria o la más reciente victoria de Colombia fue el 15 de agosto del año 1993. Ese día, algunos recordarán, Iván René Valenciano y Adolfo El Tren Valencia fueron los autores de los goles para nuestra selección nacional. Mundial Femenino Sub-20, ya hay octavos de final definidos. Colombia se enfrentará a Corea del Sur. Fue la mejor selección del grupo D en la posición número 3. Es decir, Colombia, siendo ganadora del grupo A, tenía que enfrentarse a uno de los mejores terceros. Pues será Corea del Sur rival asiático este miércoles, 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Ya la selección trabaja en la Sultana del Valle. Ya Yunaira López, la defensora central, que también salió después de un fuerte choque, incluso terminó siendo hospitalizada en Medellín por esa acción en la que chocó con su compañera Luisa Agudelo, retornó a trabajos y está todo ok después de la conmoción cerebral. Los otros emparejamientos de esta instancia de octavos de final serán Japón frente a Nigeria, España contra Canadá y Francia se medirá a Países Bajos, mientras que México se verá la cara con Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil ante Camerún y Corea del Norte frente a Austria. Y en la liga, en nuestro fútbol colombiano, les hablábamos de la lesión de Falcao. Ganaba Millonarios 1-0 antes del suceso lamentable para el número 9 con gol de Cataño. Luego el Once Caldas empató a través de Riquet. La lesión del Tigre, habla Millonarios puntualmente de un trauma muscular en su gemelo de la pierna derecha. Se esperarán 48 horas, ya estaremos por cumplir hoy 24 de esas 48 horas, para exámenes de diagnóstico y poder determinar el grado de la lesión. Lo cierto es que el Tigre saltó a controlar una pelota y al caer, cuando plantó, sintió la molestia, el pinchazo en el gemelo de la pierna derecha. A ver y cuánto tiempo va a estar de nuevo fuera Radamel, que había recién regresado tras una lesión, una fractura en su mano. Con la victoria, o mejor, el empate del Once frente a Millos, el equipo de Manizales sigue siendo líder con 20 puntos y ahora Millonarios es noveno con 11 unidades. También empataron Alianza Valledupar 1, Fortaleza 1 y Pasto 1, Medellín 0. 7 de la mañana, 4 minutos. Los deportes a esta hora desde Barranquilla en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia.
Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín, para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes. Siempre conéctese a Blue Radio. Enseguida, el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento del... A nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Importante en esta primera etapa de recuperación del parque. En ese sentido, el día de ayer se sacaron cerca de 43 toneladas. Ella ahorita nos informará en el sentido, 43 toneladas de residuos. Todavía falta un 20-30% más o menos de ese esfuerzo. Esta es como una primera fase. Luego vamos a entrar en una fase donde la Secretaría de Salud va a liderar el proceso para hacer una intervención, que vamos a hacer un llamado a la población de no hacer presencia en el parque por los riesgos que implica lo que se va a hacer aquí en términos de desinfección, entre otras cosas, el esfuerzo para controlar vectores en esta zona, y por esa razón hacemos la petición de que no hagan presencia, tampoco traigan animales de compañía aquí al Parque Nacional, mientras que nosotros demos la luz verde para que puedan hacerlo. Va a venir un proceso de recuperación del parque donde van a intervenir en directo desde el Parque Nacional, el alcalde Galán, rodeado de su gabinete, anunciando las acciones para recuperar el parque después de el regreso de los indígenas en Vera, que han salido ya de Bogotá. Se fueron estos del Parque Nacional, pero Felipe, quedan los de La Rioja, que están en el centro de Bogotá,
y los de el Parque La Florida, que queda en el occidente de Bogotá. 2 meses tener el parque listo. Ojalá logren hacer lo mismo, ¿no? Está anunciando el alcalde Galán que han sacado 43 toneladas de basura. Qué barbaridad esa 43 toneladas de basura. En esta primera fase, que esperan que en 2 meses aproximadamente esté completamente recuperado el parque. Gracias por ese esfuerzo, por la dedicación, por el sacrificio. Ha sido difícil, yo sé, ha sido complejo, pero lo logramos y tenemos que seguir trabajando para que sigamos avanzando. Creemos que aquí hubo un resultado positivo porque se logró un retorno digno para esta población. Se está trabajando articuladamente entre diferentes entidades y también se está trabajando para recuperar espacios públicos que no se podían disfrutar a raíz de esta presencia de la comunidad embera en Bogotá. Entonces le voy a pedir a Isabelita Mercado, la alta consejera, para que nos presente un poco el balance de lo que se ha hecho, los caminos a seguir y las diferencias que hemos tenido o que ha habido, digamos, en este proceso frente a otros procesos que buscamos logren efectivamente dar un resultado positivo ya en el largo plazo y sostenibilidad. Cargo. Bueno, buenos días a todos y todas. El proceso del retorno de la comunidad embera arrancó el día de ayer. Este es un proceso que va a estar dividido en 3 fases. Arrancamos ayer con la primera fase, que era el retorno de la población asentada en el Parque Nacional. Esperamos seguir con la población asentada en La Rioja y posteriormente la población asentada en La Florida. Este es un proceso que depende un poco del liderazgo de la nación, porque uno de los elementos más importantes son lo que tiene que ver con la dignidad y la sostenibilidad del retorno. En ese sentido, digamos que lo que más nos demoramos en lograr era ese elemento de dignidad que tenía que ver con esas inversiones propias de las entidades nacionales en materia de solución a proyectos productivos, soluciones de vivienda, soluciones viales para poder sacar esos productos, encadenamiento productivo y demás, que eran las peticiones que históricamente había hecho la comunidad para lograr retornar. Adicionalmente, estas peticiones pues las comparten la población asentada en las otras UPIs, entonces esperamos que el retorno de los otros lugares pueda ser rápido, pueda ser eficiente y podamos tener como lecciones aprendidas de lo que fue este primer proceso. Este proceso además nos permitió como distrito abordar la manera como se hacen los retornos de una manera distinta a partir del diálogo y la construcción de confianza que hemos tenido con esta comunidad. Pues nos dimos cuenta que únicamente garantizar el traslado era insuficiente para aportar justamente a la dignidad y la sostenibilidad de este retorno. Por esa razón, entendiendo que habían unas familias que la unidad no podía acompañar, como distrito decidimos hacer la inversión en estas familias y acompañarlas en su proceso de retorno, por lo que van a ser 7 giros hasta por 11 meses hasta el septiembre del próximo año. Este es un esfuerzo conjunto. La parte de las transferencias monetarias fue liderada por el secretario de Integración Social y la secretaria de Hacienda, que ahorita me imagino que entrará en detalle frente a esto, pero lo que nos van a permitir estos giros es aportarle a la sostenibilidad, mientras estas inversiones que hará la nación, que logran simplemente transformar los territorios, pues se den en el tiempo. Adicionalmente, como distrito, después de distintas conversaciones con los líderes, nos hemos dado cuenta también que lo importante es apoyar esa veeduría, que no ocurra lo que históricamente ha pasado, y es que se firman unas actas pero la nación no cumple, y por esa razón como Bogotá estamos comprometidos no solamente en mantener un canal de comunicación directa con los líderes, sino asegurar que ellos puedan venir varias veces con nosotros otra vez a Bogotá para ayudar a empujar estos compromisos de la nación. Bogotá se encargará de ser veedora de estos compromisos para asegurarnos justamente que efectivamente se materialicen esas necesidades que les permitan a ellos transformar sus realidades y no tener nuevas razones para el desplazamiento. Bueno, muchas gracias, Isabelita. Roberto, contémosle precisamente lo que está Isabelita Mercado, que es la consejera para las víctimas, anunciando, este anuncio, Felipe, es muy importante, usted es la clave, y esta es la razón por la que se van. Les van a pagar 11 giros. Transferencia monetaria se llama técnicamente, 11 mensualidades de subsidio a estos 800 y tantos indígenas que estaban en Bogotá. Y los que faltan, ¿no? Porque esto vale una plata grande. ¿Cuál ha sido el esfuerzo? Bueno, pero es una buena noticia, Néstor. Y ojalá pues las soluciones sean definitivas. Porque si no, en un año volvemos a tenerlos aquí en el parque. Es que, mire, Néstor, esta es una tarea muy, muy difícil, y pues maravilloso la tarea que está haciendo la alta consejera, el alcalde Galán, pero mire, la noticia es que este es el quinto de los retornos que se han hecho en los últimos años. Todo arrancó con la pandemia, porque Bogotá tenía unas condiciones de transferencias para las personas que se encontraban pues con hambre y demás por la situación de pandemia, y Bogotá tenía unas condiciones casi que el doble mejor que otras ciudades. Eso hizo que llegaran varios líderes embera a la ciudad de Bogotá y trajeran
comunidades enteras. Bogotá ha hecho, como le digo, 4 retornos, este sería el 5º retorno, y lo que pasa es que vienen otros indígenas, no son los mismos, son en Vera también, pero estos líderes lo que hacen y tienen lamentablemente como negocio es una verdadera tragedia, traer población, porque ellos reciben el subsidio, los que están en La Rioja también reciben, obviamente porque se encuentran en estado de indefensión, de vulnerabilidades, básicamente la diferencia entre que coman y no coman, entonces sería una canallada negarles ese subsidio, pero lamentablemente, pues yo quiero ser optimista, pero como le digo, yo ya he visto 4 retornos y se vuelve a llenar el Parque Nacional o La Rioja o la Florida, porque lo tienen como un esquema de subsistencia, lamentablemente, estos líderes en Vera que han hecho mucho daño a su comunidad. No, y ese esquema de subsistencia es no solamente recibir estos subsidios, sino explotar sexualmente a niños y niñas, porque hay denuncias sobre eso, y explotar comercialmente a los niños con mendicidad. O sea, usan a los niños y para las autoridades distritales es imposible quitarle los niños precisamente por el concepto de unidad familiar que hay que tener en cuenta con los indígenas. Eso es cierto. ¿Y qué hacemos? ¿No les pagamos? ¿Los dejamos en Bogotá? No. El tema, a mí me parece exitosísimo el proceso que ha adelantado no solamente Isabelita Mercado, sino Gustavo Quintero, el secretario de gobierno que había hecho ese trabajo antes, y realmente es mucho más importante que ellos reciban estos subsidios durante 11 meses y que puedan arraigarse nuevamente en sus cabildos indígenas, pero no que sigan en este nivel de desarraigo en el Parque Nacional, además generando muchos problemas adicionales. Pero lo que le quiero decir es, estas comunidades tienen denuncias de maltrato, de explotación comercial y de explotación sexual. Sé que vale una plata sacarlos de Bogotá, sé de las denuncias que hay contra ellos, contra la forma de vida, contra la explotación de los niños, pero es mejor, por 100.000 razones, María Consuelo, que regresen a sus entornos, a sus comunidades indígenas. 7 de la mañana. Sí, los bogotanos están contentos porque recuperaron el Parque Nacional. Y sin lugar a dudas, esa no era un hábitat para esas comunidades. Pero hoy también a los indígenas contentos. Esto no es que ganan los bogotanos porque se van los indígenas solamente. Pero ¿a dónde vuelven? Es que en políticas sociales, en políticas públicas, a sus lugares de origen vuelven. Sí, decía que en políticas públicas los problemas hay que corregirlos donde se causan y no donde se manifiestan. Lo que hay en el Parque Nacional, o lo que había y lo que queda en La Rioja y en otros lugares, es la manifestación de unas comunidades que viven en la miseria en sus cabildos o en sus hábitats. Voy a decirle esto, Néstor. Estos indígenas provienen muchos de Risaralda, de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. Estos indígenas tienen mucha tierra, todos los indígenas en sus lugares de origen. Mucha tierra para morirse de hambre, porque el 70% de esos indígenas viven en pobreza multidimensional en Pueblo Rico y el 65% en Mistrató. De acuerdo, entonces pero usted está feliz, lo monta en los buses. Las muchas tierras de los indígenas, volverlas productivas. Por eso, entonces si usted no tiene unos programas distintos en los sitios de donde provienen, pues dentro de 3 meses van a volver a estar en Bogotá. Y esos espectáculos tristes que se ven de los indígenas con explotación de la niñez para mendicidad, se ven en las calles de Pereira y en las calles de las capitales de la zona cafetera de donde provienen. Entonces, sí, claro, les vamos a dar una limosna 11 meses y ya se van y sacamos 700 kilos de basura o no sé cuántos, y cuando vienen aquí a su hábitat se vuelven a morir de hambre y vuelven y cogen para Bogotá. Pero esta es una condición, esa es la realidad. Con esta radiografía suya es la condición de no hay posibilidades de que esto se arregle por ningún lado, porque si se quedan allá es malo y si se quedan en Bogotá es malo. Ellos son los indígenas en Vera los que estaban celebrando que regresan a su tierra. Ellos estaban desarraigados de su tierra. Claro, es que además tienen que volver a su lugar de origen, que es además donde desarrollan su manera de vivir, que no es igual que nosotros. Pues normalmente los indígenas en Vera no están esperando enriquecerse, por ejemplo, para comprar, qué sé yo, un carro o alguna prenda de marca. No, ahí hay un modo de vida, una visión del mundo que es muy distinta a la nuestra.
una cosmovisión muy distinta a la nuestra. Exacto, director, así es. Y ahora, lo que sí hay es un asunto que es el que verdaderamente hay que resolver, inclusive diría yo que más allá que el de la pobreza, porque esta es una sociedad, una comunidad que vive de economía de subsistencia, pero el problema es la violencia, Néstor. Ese es el verdadero problema que ha sacado a los indígenas en Vera de su territorio, porque llegan personas a cultivar coca, a traficar y en fin, todo tipo de barbaridades de las que cometen las organizaciones armadas en Colombia, y los indígenas terminan afectados. Entonces, el verdadero punto y a lo que verdaderamente hay que exigirle al gobierno nacional, yo no sé si eso esté o no garantizado, creería que no, es que la seguridad le permita a estas personas vivir tranquilamente en su territorio. ¿Usted cree que es un tema de seguridad, no de subsidios? De ambos. No, es un tema de seguridad, Néstor. Estas personas, como le digo, viven de economía de subsistencia. Ellos pues cultivan cosas de panquequería. Héctor, yo quisiera darte la razón, Héctor, pero la realidad, y yo lo viví 2 años en Bogotá, la realidad es que lamentablemente las condiciones de seguridad, por supuesto, en esos territorios han tenido altos y bajos, pero incluso cuando la situación de seguridad nos certificaba el Ministerio de Defensa en ese momento del gobierno anterior que estaba en condiciones para el retorno, se daba el retorno y seguían viniendo. Lamentablemente lo que los hace venir a Bogotá hoy son más los subsidios que la situación de violencia. Ahí hay una perversidad. Creo que son un poquito Luis Ernesto lo conoce bien, que es la de los líderes de las comunidades, que son unas personas que desgraciadamente sí entraron en una lógica distinta a la de esa cosmovisión tradicional que yo estoy mencionando. Hay ahí, qué sé yo, 8 o 10 personas que manejan desgraciadamente esa comunidad, y ellos son los que se lucran de los beneficios estatales, porque pues a esas personas que tenían hacinadas de la manera como las tenían en el Parque Nacional, pues seguramente no la estaban pasando bien, pero los indígenas que se cogían la plata de los subsidios, se emborrachaban, maltrataban a las mujeres, abusaban de ellas, etcétera, etcétera, esos pues estaban teniendo una forma de vida que es muy distinta a la de la cosmovisión de la comunidad indígena a la que pertenecen. Mire, 1.843 casos de violencia, maltrato y abandono. Se activó la ruta del ICBF, la Secretaría de Integración Social, las comisarías de familia actuaron. Muchos de esos niños que retornan se van con medidas de protección para estar en Risaralda y Chocó, pero a mí me aterra. 1.843 casos de violencia en menos de un año denunciados. O sea, realmente esto es cosmovisión, esto lo que es maltrato. Y de 183 familias, el Distrito Capital está invirtiendo 6.000 millones de pesos. María Consuelo, cosmovisión incluye eso es la manera como ellos lo ven. Pero yo creo que los derechos de los niños y las niñas están por encima. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero ellos tienen una manera de ver el mundo en la cual les permite hacer cosas como esas y todavía funcionan como si fuera la época medieval, con cepos. Tienen un concepto de justicia y de tratamiento hacia sus niños muy diferente al que tenemos nosotros. Digo, es su cosmovisión para lo bueno, pero también para lo malo. Sobre ese tipo de cosas, incluso creo... Sobre ese tipo de cosas creo, pues sin ir a los extremos, pero sobre ese tipo de cosas creo que hay incluso sentencias de la Corte Constitucional. Yo leí opiniones a Carlos Gaviria, por ejemplo, sobre el tema del cepo frente a las cárceles, digamos, de los occidentales. Y Carlos Gaviria decía, hay que respetar el cepo y el látigo. Néstor, en esa zona sí hay una influencia leve del ELN. Uno no puede negar de un plumazo los avances en el tema de derechos humanos, y que porque son indígenas y porque tienen su cosmovisión tienen su propia jurisdicción. Claro, es cierto, Aurelio, pero ese cepo y el Lapo, en Bogotá no estaban en su jurisdicción. Lamentablemente, no, pero incluso en eso tiene razón Aurelio, y aunque no estén en su jurisdicción, los cobija pues la justicia propia. Lo que pasa, Néstor, no, en eso se escudan. Yo sé que ese es el escudo de ellos. A mí me parece que cuando salen de su territorio son colombianos como todos y que tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Pero la Corte los ampara, Néstor, la sentencia lo ampara. Lo que pasa, pero la jurisdicción es que indígena solamente opera en sus resguardos, en sus territorios, la justicia indígena, quiero decir. Y entre otras cosas, se han presentado abusos. Recuerden el caso de
Pedro Pestana en el departamento de Sucre, un parapolítico que dijo, no, yo soy indígena, entonces a mí no me cobija la justicia ordinaria, sino la justicia indígena. Es distinto, creo que estamos mezclando aquí conceptos. No, Luis Ernesto, ellos tienen derecho a sus usos y costumbres, así estén aquí en la ciudad de Bogotá. Hace 15 días fueron las imágenes de la paliza que le da el indígena a la mujer. Usted vio la imagen, ¿no? Claro que sí. Y además eso no es nada, Néstor. A patadas. Y entonces, hay casos de abuso. Y entonces porque son indígenas y porque tienen la cosmovisión, nosotros volteamos a mirar para otro lado. Yo pienso lo mismo que usted en este caso, Néstor. No muchas veces estamos de acuerdo, pero en esto yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que los jueces lamentablemente no lo ven así y las sentencias de la Corte tampoco. Yo personalmente presenté denuncia en ese entonces como secretario de gobierno ante la Fiscalía por situaciones de abuso que se estaban presentando por parte de los emberas con las niñas emberas. Es que miren, Néstor, hay realmente una situación de explotación, como lo mencionaba Héctor. Son unos 11 líderes, están identificados por la Fiscalía, están identificados por la justicia, tienen procesos penales justamente por esta situación. Esos no son líderes, esos son unos sinvergüenzas que manipulan a los indígenas, ¿no? Los manipulan, por supuesto, Néstor, para cobrar los subsidios. Por eso Néstor, hay que celebrar la salida. Aquí hay un poquito de subsidios, quiere decir de tema de billete, y otro tema que fue la violencia. 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. 6.000 millones que para aprovecharse de unos subsidios, claro. Es el monto de inversión que está haciendo el distrito entre los subsidios y los traslados para el retorno de los indígenas. A propósito. Y Néstor, yo creo que todos debemos celebrar una salida ordenada, que no fue con violencia, coordinada con los indígenas, pero ¿sabe qué me preocupa a mí este tema? Que cuando vienen a Bogotá nos damos cuenta de todos los problemas que ocurren al interior de esas comunidades y de alguna manera el hecho de que estén en sus comunidades con el arraigo que tienen genera una situación de cómoda invisibilidad sobre todas las violaciones de derechos humanos de los niños, los castigos con violencia física que imponen, no solo a los niños, sino a personas que violan las normas, que yo creería que debería ser revisada. Es decir, ellos no pueden, amparados en esa, digamos, en esa autonomía que tienen legal, continuar en el siglo XXI con unos castigos que son inhumanos, que violan derechos humanos, especialmente en individuos de especial protección como son los niños. Entonces eso debería llevar a generar una voz de alerta, a decirnos, mire, acá vemos lo que está pasando allá adentro. Lo que pasa es que cuando están en sus comunidades en el Cauca, para el resto del país hay una cómoda invisibilidad de los problemas que ocurren allá adentro. Y debería haber un proceso de revisión de hasta dónde llega esa autonomía. Parece que no somos conscientes de nuestra diversidad étnica, porque estos indígenas también somos nosotros. Entonces yo creo que aquí habría... ¿Y quién no es consciente de eso, padre? Bueno, mira todo lo extrañado que estamos de la cosmovisión de ellos. No. De las violaciones de derechos, padre. De la violación de derechos que también están entre nosotros los occidentales. Cuando yo oía las cifras, te muestro las cifras de medicina legal de esto, te muestro la paloterapia que dan algunos, porque parecería que nosotros viviéramos en la sociedad perfecta y ellos son como, no, de otro planeta. No, necesitamos reconocer todas nuestras situaciones. No, es que para todo eso que usted denuncia, y tiene razón, padre, para eso funciona la justicia. El tema no es que lo hagan, lo hacen y peor. El tema es que ellos creen que para eso no hay justicia, pero bueno, entiendo miradas, Felipe, para quien quiera opinar sobre la salida de estos 800 y tantos indígenas de Bogotá, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Este tema, Felipe, está causando hoy pelea, se están sacando la lengua el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá alrededor de quién es el héroe de esto, ¿no? El presidente Petro diciendo la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior logran resolver el problema. Le responde el alcalde Carlos Fernando Galán. Hable con sus ministros. Hable con sus ministros. Entonces está desafortunadamente, Felipe, en un tema de quién se lleva los créditos. Perdóneme, uso esta expresión, qué pendejada, ¿no, Néstor? No. Cuando realmente lo importante de la gestión, además del resultado, es que es un ejemplo de que el trabajo coordinado de las autoridades de los distintos niveles de gobierno produce resultados. Héctor, eso es lo que le está diciendo el alcalde Galán al presidente Petro. El presidente Petro diciendo, gracias a mí, gracias a mi gobierno. El alcalde le dice, no, es gracias al gobierno nacional, pero también gracias al distrito. 7:28 minutos. Y digo, se sacan la lengua, ¿no? Para saber quién está poniendo, quién es el héroe, quién asume la responsabilidad. Pero es que a esta altura del paseo, el alcalde Galán ya debería saber que lo que le gusta al presidente Petro es eso, la controversia. Entonces caer pero en además esa, si de héroes se trata, trampa, Néstor, pues,
Es una bobada. Yo creo aquí, Felipe. Si de héroes se trata, ahí no hay, en esa situación no hay, porque eso apenas se medio soluciona. Mira, pero hay una persona que a sus regiones Isabelita Mercado que se puso al frente de esa circunstancia. Y así como a los funcionarios los cuestionamos, los criticamos mucho cuando hacen mal, creo que tenemos que destacar cuando hacen sus labores. Es que ustedes no saben lo difícil que es hablar con esa comunidad en Vera. Es una cosa, Luis Ernesto los tuvo que administrar durante un largo rato y es realmente una cosa monstruosa para un funcionario hacer eso. Son tercos, son cerrados, son indígenas que no comparten unos valores que la civilización ha logrado Yo imagino avanzar. que ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿no? No, y maltratan, violan niñas, las intercambian por alcohol. 7:29 minutos. El alcalde Digo y el presidente Petro, en vez de salir juntos, Felipe, en un mundo ideal, lo que debería pasar es que están diciendo, deberían Eso no es posible diciendo, con el presidente Petro. No, el presidente Petro está en el tema de yo logré arreglar este problema. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y es tan así que no solo este es un enfrentamiento de los dos representantes, el del gobierno nacional y el del gobierno local, del presidente de la República en sí mismo y el alcalde Galán. Todo empieza con el presidente Gustavo Petro. Es el primero, es él el que pone un mensaje en Twitter. La unidad de víctimas y el Ministerio del Interior lograron resolver un problema de años, el acuerdo para que la comunidad en Vera abandone el Parque Nacional de Bogotá y regrese a su tierra. Luego hay otro mensaje también en Twitter, del ministro del Interior, de Juan Fernando Cristo, que con las fotografías de los indígenas subiéndose al camión, escribió de nuevo el trabajo articulado entre la nación y el distrito evidencia resultados. La cooperación se materializa hoy con el retiro de la población en Vera del Parque Nacional y su retorno a territorios. Hoy acompañamos a Bogotá y a la unidad de víctimas en este proceso. Y es citando este último mensaje que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le responde al presidente Petro. Presidente, háblese con sus ministros. El retorno de la población en Vera es un trabajo articulado nación-distrito. De hecho, el distrito se va a encargar de lo necesario para garantizar el retorno de 163 familias, la nación de 113, contándole al presidente que son menos los retornos garantizados por la nación que los que garantiza el distrito. Y finalmente le decía que este no solo es un tema de alcalde-presidente, también del petrismo versus funcionarios de la alcaldía de Galán, porque desde el Congreso María Fernanda Carrascal escribió muy peculiar, cada vez que se le pedía acción al gobierno de Claudia o al de Galán, decían que era del gobierno nacional, y ahora resulta que el gobierno nacional actúa y logra el retorno, y ahí sí es trabajo de Bogotá. A ella particularmente le está respondiendo Miguel Silva, que usted sabe es mano derecha del alcalde Galán, es su secretario general. No sufra, congresista, no nos cuesta nada reconocer que esto ha sido un trabajo conjunto, así que en esos términos está la mirada política de la noticia de hoy en Bogotá. Camila, gracias. Francamente, Felipe, digo, a mí me da pena estar contando esta visión, porque es el mismo ministro del Interior, el que dice el ministro Cristo, el trabajo articulado entre nación y distrito evidencia resultados. Eso es lo que está escribiendo miren esto, Galán, es decir, reconocer que aquí trabajan juntos gobierno nacional y gobierno... Aquí, pero le voy a decir algo, Néstor, no tiene absolutamente nada de que sacar pecho del gobierno nacional. Han pasado 2 años desde que el presidente Petro llegó y yo recuerdo cómo los concejales del pacto histórico, los congresistas del pacto histórico se rasgaban las vestiduras con el gobierno Duque, con el gobierno de Claudia, que cómo era posible la situación de los en Vera. Les tomó 2 años iniciar este proceso y sacar un retorno. Entonces aquí nadie tiene que sacar pecho. Y claro que es una labor conjunta. Y debo decirlo, estoy seguro que hizo más el gobierno distrital, como pasaba en la administración anterior, porque el gobierno Duque y el gobierno Petro lo que han hecho es escurrir el bulto, porque tienen otras cosas que hacer. En cambio en Bogotá esto es un problema de orden público, de seguridad, de salubridad y por supuesto humanitario. Luis Ernesto, yo no sé si esto sea matemático, de quién puso un peso más. Son los dos, gobierno nacional y gobierno distrital, hoy arreglando un problema. Ahora, el problema, el arreglo es temporal. Estos indígenas en Vera siguen en La Rioja, que queda en el centro de Bogotá, y siguen al otro lado, en el occidente, en el Parque de la Florida. Así que este apenas es un pedacito, era el más grande, tal vez el más visible. En el Parque Nacional a esta hora, con el gobierno de Bogotá, allí está terminando el alcalde Galán, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Sí, teníamos una cifra pendiente por confirmar y era la cantidad de menores de edad que habían nacido durante la estancia de la comunidad en Vera en Bogotá. Ya el distrito acaba de aclarar las cifras. Han sido 466 gestantes que han reportado, es decir, una cifra aproximada
aproximada de 450 a 60 niños que han nacido durante la estancia de la comunidad de Embera en Bogotá. Sin embargo, es muy válido aclarar, Néstor, que esta instancia inicia desde el año 2021. Esta cifra no se da en la totalidad durante este marco de octubre, ahorita en septiembre, sino se da desde mediados del año 2021, cuando empieza a llegar esta comunidad en grupos menores. Sin embargo, pues con la llegada masiva del mes de octubre del año pasado, la cifra aumentó y llega a casi 460 niños que han nacido desde el 2021 cuando llega la comunidad Embera a Bogotá. Lo que ha dicho el distrito es que también en las cifras que ha entregado es que hay cerca de 190 casos de niños que están siendo tratados por el bienestar familiar por vulneraciones a sus derechos o por presunta explotación física o sexual. También habla de que las 7 transferencias bancarias que va a entregar hasta el mes de septiembre del otro año la comunidad Embera por parte del distrito, esto como garantía para que pudieran volver a su territorio, precisamente van a estar ligadas a eso, a que permanezcan en el territorio. En el momento en el que ellos intenten salir de la comunidad donde están asentados o donde intenten llegar de nuevo a la ciudad de Bogotá, dejarían de recibir estos subsidios. Son 160 apoyos monetarios que está entregando el distrito, Néstor, y 130 que está entregando el gobierno nacional. Esto es muy importante aclararlo porque las cifras están, digamos que en este caso, siendo más respaldados los indígenas en estos apoyos monetarios por parte del distrito. El distrito también además acaba de decir que cerca de 2 meses podría demorarse la recuperación total del Parque Nacional. Esto no quiere decir que el parque va a estar cerrado durante los 2 meses, sin embargo en este momento sí está cerrado, así que si las personas están pensando en acercarse a esta zona del centro de la capital del país, es muy difícil en este momento porque hay unas series de garantías que tiene que poner el distrito, esto en temas relacionados con especies, con basuras y con retorno sobre todo de la electricidad y de la biovigilancia que había sido afectada en esta zona del Parque Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín, para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes. Siempre conéctese a Blue Radio. El gobierno colombiano guarda silencio sobre la noticia internacional en el mundo, que es el exilio de Edmundo González, el presidente elegido democráticamente en Venezuela en julio pasado, y a quien la persecución de Maduro obligó a salir de Caracas. Edmundo González se encuentra esta mañana en Madrid, en donde va a recibir en pocos minutos los papeles del asilo, con lo bueno y lo malo que tiene ese cambio de rumbo. Lo malo es que María Corina Machado está resistiendo cada vez más sola, en Caracas, escondida, enfrentando el régimen. Lo malo es que quienes no reconocieron a Edmundo González, entre esos países Colombia, parece poco probable que lo hagan ahora que él está fuera de Venezuela. Y lo especialmente malo es que Maduro no parece hoy más débil. Ha pasado 1 mes y medio desde la fecha de elecciones y este Maduro está cada vez más duro y más atornillado al poder. Lo único bueno es que Edmundo González se salvó él y salvó a su esposa, doña Mercedes. Ambos se fueron en un avión de la Fuerza Aérea Española. 7 de la mañana, 37 minutos. El presidente Petro dedicó todo el fin de semana a escribir sobre lo que viene, la investigación del Consejo Electoral, descalificando al Consejo de Estado, invitando a movilizaciones, dice él, no solo del petrismo, sino de la gente que votó por Rodolfo Hernández. La tesis, Ricardo, del presidente Gustavo Petro es que se está gestando un golpe de Estado por la investigación en el Consejo Electoral sobre la campaña Petro 2022, campaña del candidato Gustavo Petro, no del presidente Gustavo Petro. Sí, este ha sido un proceso tan largo, Néstor, tan enredado. Empezó prácticamente después de la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto del 2022, con una denuncia del exrepresentante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, por posible financiación irregular de la campaña. Y vamos en esto. Y el presidente, y ya nos lo va a explicar el Consejo de Estado, tal vez está cometiendo una imprecisión jurídica, y es que el Consejo de Estado en este caso no está
atendiendo o respondiendo a una consulta de un ministerio o de una entidad del gobierno. Está actuando como una entidad que está dirimiendo un conflicto de competencias administrativas. Sí. A esa sala de consulta llega una solicitud presentada por el Consejo Electoral, que ante las versiones del presidente Petro pregunta a la sala de consulta del Consejo de Estado si el Consejo de Estado tiene competencia para investigar la campaña Petro. Y el Consejo de Estado responde que sí. Muy amablemente, el doctor Milton Chávez, que es el presidente del Consejo de Estado, ha aceptado explicar qué es esto que está pasando de una pelea institucional fea de fondo, que es la pelea del presidente Petro, el presidente Petro que se ha atrevido a decir: no acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege. Magistrado Chávez del Consejo de Estado, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está usted? Bien, doctor Chávez, gracias por aceptar este diálogo. Quisiera preguntarle si el Consejo de Estado primero, y usted entenderá el sentido de mi pregunta, está participando en un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. No, eso no tiene ningún fundamento. Nosotros, mire, la justicia en general no tiene ningún color político. La justicia tiene que decidir conforme a la Constitución y a la ley. Toma decisiones es con fundamento en lo que digan las normas. Y no atiende ningún favoritismo. La justicia, por definición, es imparcial. Entonces, pues resulta prácticamente insólito hablar de golpes de Estado, que se está participando en un golpe de Estado. Vale. Doctor Chávez, ¿cuál es el sentido, qué fue lo que pasó con este concepto del Consejo de Estado sobre investigaciones a la campaña Petro del 2022? Si usted es tan amable, explicárselo al país. Sí, mire, la sala de consulta no solo tiene funciones consultivas, esa obviamente es su función principal, pero no es la única. La sala de consulta tiene desde hace un tiempo una función que es muy importante, que es dirimir los conflictos de competencia entre entidades administrativas. Entonces, puede suceder que dos entidades administrativas consideren que ninguna es competente para conocer un asunto. O puede suceder, como ocurrió en este caso, que dos entidades consideran que tienen la competencia para asumir determinado asunto. Eso ocurrió en este caso. El Consejo Nacional Electoral recibe una queja a propósito de las campañas de 2022. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también asume una investigación en el mismo sentido. Entonces se plantea lo que se llama un conflicto de competencias positivo, donde dos entidades dicen que tienen la competencia. El encargado de dirimir esa competencia, porque en la ley tiene que haber alguien que defina ese tema, es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Lo que hace la Sala de Consulta es limitarse a verificar quién es el competente. Y en este caso decidió que la competencia para investigar administrativamente las campañas, incluso para poner sanciones pecuniarias, era el Consejo Nacional Electoral. Pero para tomar ya cualquier decisión de abandono de cargo, esa es una competencia que le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Eso fue lo que se decidió. Doctor Chávez, esta sala de consulta del Consejo de Estado, dice usted, dirime competencias solamente entre entidades administrativas. Sí, así es. Y para estos efectos, ¿la Comisión de Acusación de la Cámara es una entidad administrativa? En ese caso, porque es que también la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene funciones disciplinarias. Y básicamente lo que pretendía o lo que consideraba, la opinión que tenía esa Comisión de Acusaciones, era que también podía iniciar la investigación administrativa sobre violación de topes electorales. Ok. Y entonces la decisión, el Consejo Electoral, lo que dice el Consejo de Estado es, el Consejo Electoral sí es el que tiene la competencia. Así es.
Así es, eso fue lo que se resolvió. Y esa es una decisión que es vinculante, es obligatoria. Eso le quería preguntar, porque dice el presidente Petro, y le escucho a muchos abogados, que como es sala de consulta, la leyenda, el mito dice, las decisiones de la sala de consulta no son vinculantes. ¿Esta por qué sí lo es? Porque no está obrando como consultor, como asesor del presidente, que es su función principal. Está obrando es como autoridad que define las competencias administrativas. Entonces, cuando el gobierno, el presidente de la República, le solicita una opinión a la sala de consulta, esa opinión no es vinculante. Pero en este caso, que está resolviendo la competencia de una entidad administrativa, sí es una decisión obligatoria. Las competencias en Colombia entre jurisdicciones, ¿no las dirime la Corte Constitucional, doctor Chávez? No, cuando se trata de conflictos entre jurisdicciones, como usted lo ha dicho, que es la jurisdicción ordinaria, o sea, los jueces, un juez penal y un juez administrativo se disputan algo, es la Corte Constitucional en esos casos, pero cuando son administrativas es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Producto de esta decisión que usted nos está informando, es vinculante el Consejo. Es vinculante, claro. El Consejo Electoral. ¿Qué decisiones podría tomar en este caso? Porque el presidente dice, ahí está el golpe de Estado. ¿El Consejo Electoral podría suspender al presidente Petro? No. No, de hecho, expresamente en la decisión se dice que la competencia del Consejo Nacional Electoral es únicamente investigación administrativa e incluso máximo sanciones pecuniarias, sanciones en dinero, mejor dicho. Sí. Pero si se trata ya de la pérdida del cargo que prevé el artículo 109, expresamente se dice que la competencia le corresponde al Congreso a través de la Cámara de Representantes y de su comisión de acusaciones inicialmente. Sí, pero en este caso, y en gracia de discusión, magistrado Chávez, el fuero que protege al presidente de la República no es un fuero integral, es decir, esa es la teoría de quienes pidieron que fuera la comisión de acusación. Si el fuero es integral, entonces lo administrativo también no tendría que ser investigado y decidido por la comisión de acusación. No necesariamente. O sea, el fuero presidencial se mantiene a salvo. Insisto, por eso es que el Consejo Nacional Electoral no puede decretar la pérdida del cargo, y expresamente así se dice en la decisión. Pero sí puede multar. Puede multar al presidente. A la campaña. Claro, pero fíjese que el Consejo Electoral... Claro, pero fíjese que el Consejo Electoral está estudiando un proyecto que presentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que plantea formularle pliego de cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, al gerente de campaña, Ricardo Roa, y a los veedores de la campaña. Es decir, que si avanza esa investigación en ese punto, el Consejo Electoral puede sancionar, así sea administrativamente, al presidente. Y ese es el punto. ¿El fuero no cobija incluso al presidente frente a sanciones administrativas? No, mire, yo ya ahí sí no puedo decir qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral, porque ese sí se escapa pues de lo que nosotros decidimos. Insisto nuevamente, lo que se decidió en la sala de consulta es que sí se puede investigar administrativamente la campaña y se puede imponer incluso sanciones en dinero. Eso fue lo que se decidió. El fuero presidencial se mantiene a salvo porque es el Congreso quien tiene la potestad de decidir cualquier otra cosa adicional. Sí, doctor Chávez, de lo que pasó en la campaña electoral, ¿quién responde, el candidato o el gerente? Bueno, ya ahí sí ya les toca al Consejo Nacional Electoral decidir esas circunstancias. Es que como el presidente Petro tiene durante todo este fin de semana el San Benito de que van por él, y usted nos está diciendo, no, al presidente lo máximo lo que le pueden poner es una multa, a él o a su campaña, ¿verdad? A la campaña esencialmente, sí, pero pues eso depende, eso sí ya es ajeno al Consejo de Estado, eso ya le corresponde al competente, que va a ser el Consejo Nacional Electoral. Sí. ¿Usted ve andando aquí, doctor Chávez, un golpe de Estado? De ninguna manera. No
ninguna posibilidad, mejor dicho. Y usted, como usted es la cabeza pues de la justicia administrativa en el Consejo de Estado, ¿usted tiene alguna teoría de por qué el presidente tiene esta reacción? No, pues yo estoy más sorprendido. Yo estoy sorprendido con ese tipo de declaraciones, la verdad. Pues le parece a uno insólito que el presidente un día esté celebrando una decisión también de la sala de consulta y al día siguiente por el teléfono también esté renegando por otra decisión. Nosotros, la función del Consejo de Estado finalmente es verificar la legalidad de los actos de la administración, de toda la administración. ¿Qué decisión? Y cuando tomamos esas decisiones, habrán decisiones. No, me refiero en general. Le pregunto, ¿qué decisión del Consejo de Estado ha celebrado recientemente el presidente Petro? No, pues hace poco también nos sorprendió mucho por algún concepto que profirió la sala de consulta, que inclusive es reservado, por eso no puedo decir mayor cosa, pero la aplaudió por el teléfono porque le parecía muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues le parece un insólito porque no es función del presidente ni aplaudir ni criticar en general las decisiones. Las decisiones judiciales son por naturaleza imparciales. La aplaudió por el teléfono quiere decir, los llamó a darle las gracias a usted. No, me refiero a la aplicación esta, al Twitter, sí. Ok. Al X. ¿Y a qué decisión se refiere? Perdóneme que yo estoy perdido. Es que a un concepto que dictó la sala de consulta recientemente a propósito de los requisitos para ser procurador. Ya sé de qué me está hablando. Pero en esta oportunidad, magistrado Chávez, el presidente Petro dice que no la acepta y entra a descalificar la decisión. Ya lo había hecho en una locución reciente diciendo que algún magistrado había tomado una decisión sin leer, pero en esta oportunidad, magistrado, dice que de un plumazo, dice el presidente Petro, se deshace con un concepto no vinculante del fuero integral del actual presidente de Colombia. Quisiera preguntarle sobre esa expresión, magistrado Chávez. ¿De un plumazo el Consejo de Estado tomó esa decisión? Es insólito, es absolutamente insólito. Mire, cualquier ciudadano, las decisiones judiciales son susceptibles de crítica académica, pero por lo menos es sorprendente, insólito, que el representante de la unidad del Estado, el presidente de la República, tenga esas consideraciones a propósito de decisiones de la rama judicial. Sí, doctor Chávez, para claridad de nuestros oyentes, si la sala de consulta resuelve una consulta, esta no es vinculante, pero como no lo resolvieron como consulta, sino como colisión de competencias, esta sí es vinculante. Exactamente, así es. Es un conflicto dirimiendo competencias entre autoridades administrativas. O sea que el presidente está equivocado en su apreciación jurídica, por llamarlo de alguna manera. Pues por lo menos es sorpresiva su reacción, la verdad. Sí, permítame, doctor Chávez, yo le insisto porque estoy leyendo la página 29 del auto de la sala de consulta y allí explica que el fuero del presidente de la República, en opinión de los magistrados, no es integral. Mire lo que dice: el fuero especial del presidente de la República, conforme a lo previsto en los artículos 174, 175 y 178 constitucional, se predica de las investigaciones penales y disciplinarias, sin que se pueda hacer extensivo a las investigaciones administrativas. Es decir, y para entenderlo, el presidente de la República sí puede ser investigado administrativamente por una autoridad distinta a la comisión de acusación. ¿Podría ser sancionado, por ejemplo, por la Contraloría? Sí, de hecho, no, aquí no me cambie el tema. Lo que dijo la sala de consulta es específicamente que sí puede el Consejo Nacional Electoral investigar e incluso sancionar en dinero la campaña, que como se lo dije. Pero, insisto, y excúsenme ser repetitivo en el tema, pero ya la consecuencia que pudiera o eventualmente pues es la pérdida del cargo. No es posible que el Consejo Nacional Electoral la decrete. Esa es una decisión que le corresponde al Congreso de la República.
Sí. Es decir, para que no haya duda, doctor Chávez, el Consejo de Estado puede investigar al presidente Petro. No es cierto que esté andando ni la suspensión ni la destitución del presidente Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral, discúlpeme, el Consejo Electoral, sí. Sí, exactamente. Puede hacer la investigación administrativa. Si llegara a haber lugar a ello, podría imponer sanciones pecuniarias si es que hay lugar a ello. Pero ya. Vale. Doctor Chávez, le hago una pregunta final. También se conoció en las últimas horas una tutela del Consejo de Estado que obliga al presidente Petro a rectificar en un tema relacionado con salud y con la familia Vargas Lleras. El presidente Petro había dicho y había escrito que la familia Vargas Lleras tenía intereses en la salud, que era responsable de la pérdida de 5 billones de pesos, sugiriendo corrupción de la familia Vargas Lleras. ¿El Consejo de Estado qué decisión tomó allí? No, básicamente se amparó los derechos fundamentales de uno de los integrantes de la familia Vargas Lleras y se le ordenó al presidente rectificar y pedir disculpas a propósito de esas afirmaciones que hizo. ¿Esa es una decisión de primera instancia que tiene algún recurso? Una decisión de... Sí, tiene la posibilidad de impugnación, pero igual por ser tutela, pues tiene que cumplirse la orden dada. ¿Y el presidente tiene cuántos días para rectificar? Oye, ahí no tengo presente la decisión. 5 días. ¿Qué término le dio? Ok. 5 días. Vale. Sí, ahí me excusa que no tenga presente la totalidad de las decisiones. No se preocupe, aquí la tengo. Doctor Chávez, gracias por acompañarnos esta mañana. No, señor, a usted muchísimas gracias. Muy amables a todos. Milton Chávez es el presidente del Consejo de Estado. Felipe, ¿queda claro? Sí. Totalmente. Sí, totalmente claro. Yo creo que el doctor Chávez nos dio una cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo que además pone de manifiesto nuevamente que el presidente miente. Felipe, tranquilamente. Entonces, ¿en qué tiene confunde razón? A la gente. Entonces Felipe, miente y que viene el golpe de Estado hablando y que no sé qué. Expliquemos un poquito, Felipe. El presidente ha repetido 10 veces, 10 este fin de semana, que está en marcha un golpe de Estado. En 5 trinos ya no son 140 caracteres, son unas pastorales larguísimas, son hojas y hojas, que yo quiero saber el presidente, entre paréntesis, cuánto se demora escribiendo esto en un teléfono celular. Pero bueno, escribe larguísimo. La tesis del presidente es que a través de la investigación administrativa en el Consejo Electoral, de ahí lo van a tumbar. Lo que nos acaba de decir el presidente del Consejo de Estado es, lo pueden investigar, pero lo máximo que van a hacer es ponerle una multa. Ahora, que después vengan investigaciones y tal, y eso le corresponde, esa competencia, pero es que el presidente se mantiene en la comisión de acusación de la Cámara. Pero es que una cosa está unida con la otra. Perdón, Héctor, esa frase desafortunada del presidente es que no acepto que... ¿Cómo que no? Si es que aquí no hay nadie por encima de la ley. Pero y esto Felipe, no es para tumbarlo a él, esto es para sancionar, pues no sé si al candidato a la campaña, eso lo tendrá que decidir el Consejo Nacional Electoral. Pero esto lo que lo pone uno a pensar es que explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Pero Néstor, yo creo que a esto hay que ponerle un poquito de tranquilidad, porque los vericuetos jurídicos, el galimatías jurídico que no es tan sencillo de resolver. Estamos en un proceso que puede terminar con la pérdida de la investidura del presidente de la República. La respuesta es sí, porque el Consejo Electoral está investigando si se cumplieron o no las reglas de financiación y los topes de gastos en la campaña, y la violación de esas normas, dice la Constitución colombiana, y está ratificado en una ley después, tiene como consecuencia la pérdida de investidura del elegido. Entonces sí, el presidente de la República tiene razón en el sentido de que estamos en un proceso, Héctor, que puede... pero permítame, Néstor, pero es que esa pérdida de investidura, es decir, hay una comisión, cualquier proceso de cualquier presidente puede llegar allá, a cualquier presidente. Odebrecht con la ñeñe política que el presidente Petro pedía investigar. O sea que sí estamos avanzando en un proceso que puede terminar con la pérdida de investidura del presidente. Estamos avanzando en un proceso que sí, Néstor, eso yo no sé para qué se dicen mentiras. Es que, Héctor, ¿hay sol? ¿Puede llover esta noche? Sí, puede llover esta noche. Pero es que usted me dice... No, porque no están unidas las dos cosas. Usted me dice, producto de la investigación del Consejo Electoral, sí, tiene que pasar entre el Consejo Electoral, comisión de acusación,
proceso en la Cámara de Representantes y proceso en el Senado de la República, tal y como ha sucedido con todos los presidentes en la historia de Colombia. O sea que sí, o sea que lo que yo estoy diciendo es correcto. No, o sea que lo que yo estoy diciendo es correcto. Está diciendo a los presidentes, a los presidentes no Petro, en Colombia. Héctor, es correcto, pero improbable. Bueno, exacto, pero es que son dos cosas. Una cosa es formalmente es posible que el proceso relacionado con la financiación de gastos de la campaña termine con la salida del presidente de la República, y la respuesta es sí, y yo le agregaría, claro, el diseño constitucional y legal está pensado Santos así. Con Odebrecht y Duque con la ñeñe política y no sé qué cuento. El presidente Petro, Héctor, no se le olvide que el propio presidente Petro pedía investigar la ñeñe política en la Fiscalía, pero es que no importa qué decía el presidente Petro, claro que importa, porque es el mismo proceso, el mismo procedimiento. Lo que importa es lo que dice la Constitución, María Camila, y la Constitución dice: la financiación de las reglas de la financiación de las campañas las vigila el Consejo Electoral. Si se violan los topes, eso tiene una consecuencia, que es la pérdida de la investidura, que en el caso del presidente de la República la decreta el Congreso de la República. Eso está claro, eso es así. No, porque es que a través de ese camino, Héctor, usted está diciendo, el presidente Petro tiene razón en que están dando un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Pero ¿por qué un golpe de Estado si es lo que la Constitución dice? No, es lo que la Constitución dice que eso es lo que tiene que pasar. Pero lo que yo le estoy diciendo es no hay golpe de Estado. Es que no es un golpe de Estado, pero eso cuando uno va, déjeme solo decir esta frase, Luis Ernesto, y ya termino. Pero cuando uno va a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como fueron, por ejemplo, un senador de la República que se llama Miguel Uribe y el alcalde de Medellín, Francisco Gutiérrez. Federico Gutiérrez, perdón. Federico Gutiérrez. Cuando uno va a la Comisión de Acusaciones y pone una denuncia contra una de las personas que esa comisión investiga, lo que está pidiendo es que se adelante un proceso y termine ese proceso con la sacada del funcionario de su cargo. A eso es que uno va a la Cámara. Es lo mismo. ¿Usted sabe cuántas denuncias presentó el presidente Petro cuando estaba en la oposición contra los presidentes de turno? Pero miren, Néstor, aquí lo que está haciendo el presidente todos los presidentes han sido denunciados por algo. Investigan las autoridades que están instituidas, Felipe, todas estas autoridades, el Consejo Electoral, la Comisión de Acusación, la Cámara de Representantes, el Senado de Colombia, son instituciones legítimas en el Estado de Derecho en Colombia. Y él no puede estar por encima de ellos, y no podemos por miedo al presidente, entonces, entre otras cosas porque está amenazando con convocar a ese gigante dormido, al pueblo colombiano, a su juventud. Todo es un chantaje para que no se le investigue. Todo eso es retórica del presidente, pero hay dos cosas que son claras. Por un lado, que quien entabla el conflicto es el Consejo Electoral, pero la Comisión